ya. Ustedes saben que estas reuniones que estamos teniendo, estos conversatorios que hemos tenido todo este año y que el Instituto Nacional de Pastoral ha ido organizando estos últimos conversatorios sobre el tema cultural. Bueno, más adelante voy a presentar a la doctora Celsa Albert, pero ahora le paso la palabra al padre Francisco Jiménez en su calidad de director del Instituto Nacional de Pastoral. Bueno, sean bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio. Como ven, es un espacio que el Instituto Nacional de Pastoral, organizado por el equipo consultivo, el equipo de reflexión, pues ofrece para que como iglesia pues nos escuchemos, que podamos dialogar, que podamos a veces hasta tener diversas opiniones, porque en eso consiste, y ahí está la riqueza de la iglesia, en la diversidad, pero manteniendo siempre la unidad en el espíritu, la unidad también en los criterios. Como ven, ya este tema que tenemos para hoy sigue siendo un tema, ya lo tratamos uno, el cambio cultural, recordando lo que dice. A mí me llama mucho la atención eso que dice Aparecida en el número 44. Vivimos un cambio de época cuyo nivel más profundo es el cultural y se desvanece la concepción integral del ser humano, su relación con el mundo y con Dios. En medio de ese cambio cultural, de ese cambio de época, entonces, ¿cómo hacer una conversión? ¿Cómo responder al designio de Dios? Porque Dios no se mueve. Él sigue presente en el mundo de hoy. Presente como estuvo en Jerusalén, en Galilea. Él sigue, dice Hebreos 4:18, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso, gracias a Dios, tenemos una persona muy versada en este tema. Como ustedes saben, el próximo viernes 8 se reunirá ese equipo para la programación nacional y el tema central es cultura, porque ese es el tema de nuestro proyecto pastoral nacional. Claro, ahora le integramos los otros ejes, como es la familia, la fe y el año altarracial. Así que sean bienvenidos y bienvenidos y que esto nos ayude a discernir el hoy de Dios, la presencia de Dios en medio de nuestra cultura. Muchas gracias, Padre Francisco. Entonces nos encomendamos al Señor para que Él nos anime y sostenga en este encuentro. Bueno, nos encomendamos en la presencia del Señor en esta noche y pedimos la gracia al Espíritu Santo para esta hermana que va a dictar este conversatorio, y a cada uno de nosotros nos dé ese abrir nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, fuente de luz y de vida, bendícenos en esta noche. Bendice a cada uno de los integrantes de este grupo. Bendice a nuestra hermana que va a impartir este conversatorio para que este tema de conversión de la cultura pueda ser de ayuda a cada uno de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.
Muchas gracias. Y ya como nos introducía el Padre Francisco, el viernes que viene vamos a tener el encuentro nacional de pastoral sin necesidad de forzar las cosas. Podemos decir que este es el principio de ese encuentro, esta actividad de esta noche. Y tenemos esta noche como invitada especial, es una inmensa alegría tener a la doctora Celsa Albert Batista, pero más que alegría yo diría que es un privilegio para nuestra iglesia, para nuestro país. Ella la voy a presentar de manera muy breve porque es una mujer que tiene un currículum muy amplio. Ella es maestra e historiadora dominicana, posee una maestría en estudios latinoamericanos, mención historia, y a su vez es doctora en estudios latinoamericanos, con más de 50 años ligada a la academia como docente, investigadora y escritora. En educación, la maestra Celsa Albert se ha desempeñado en las áreas académico-administrativa y docente, directora de la Escuela de Historia, decana de la Facultad de Humanidades y vicerrectora actualmente académica de la Universidad Católica de Santo Domingo. Es directora general de currículo y directora general de cultura del Ministerio de Educación durante 21 años. Como docente desde la educación básica, la media y universitaria, incluyendo el nivel de posgrado. Además, la maestra Albert Batista ha sido consultora del PNUD para la educación cultural y animadora sociocultural en el Plan Decenal de Educación del Ministerio de Educación. También maestra de maestros en la Universidad Central del Este, en la Universidad Pedro Enrique Sureña, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y en la propia Universidad Católica de Santo Domingo. Ella actualmente se desempeña también como catedrática de la Universidad Católica Santo Domingo y del Instituto de Educación Superior de Formación Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Coordinadora de los cursos de posgrado del Caribe y directora de la Dirección de Posgrado y Educación Continuada de la Universidad Católica Santo Domingo. Ella ha contribuido al desarrollo de numerosas instituciones educativas y culturales y tiene una serie de publicaciones, tiene también una serie de investigaciones, las ideas educativas de José Martí, premiada por la UNESCO en 1995, con 5 ediciones, Mujer y Esclavitud en Santo Domingo, 4 ediciones, La poesía como reflejo de la historia, Pulula, Los africanos y nuestra isla, 6 ediciones, Estancia San Jerónimo, sede de la Cancillería de la República Dominicana, Patrimonio Histórico, Diversidad e Identidad Cultural en República Dominicana, 4 ediciones. Yo soy profesor de Fe y Cultura y tengo eso como obligatorio que se lo tienen que leer en el curso. Ella ha dictado más de 90 conferencias en África, en Europa, en América y el Caribe, con una serie de temas, y además ha sido distinguida con una serie de reconocimientos, tanto aquí en el país como en el mundo entero. Lo mismo ha sido condecorada con la Orden del Mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado caballero por el gobierno dominicano. Y ella, concluyo esta breve presentación, es miembro de la Cátedra de Honor José Martí por la Asociación de Educadores de Cuba, miembro de la Comisión del Proyecto La Ruta del Esclavo de la UNESCO, miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia y miembro del Comité Mujeres Líderes de las Américas y de España. Yo lo decía al principio, es un privilegio tenerla a ella entre nosotros y nosotras. Bienvenida, doctora Celsa Albert.
usted está en su casa, pues el público aquí espera con mucha alegría y ansia su presentación. Muchas gracias. Vamos a ver si yo respondo en parte a todo lo que usted ha dicho ahí. Si las expectativas que se han hecho, pues las satisfacemos. Yo aspiro a eso en la categoría de maestra que he sido. Pero hay cosas que a veces me emocionan y ahora me emocionó muchísimo escuchar que usted usa mi libro. De todo lo que más me gustó es que el libro que yo escribí para los maestros, hay un maestro que lo utiliza. Eso es importantísimo. Porque está escrito, y usted así lo pudo haber visto, está escrito con la mano para los maestros y las maestras. Muchas gracias. Yo quiero dar un saludo muy especial a todos los que están aquí presentes. Y ese es un saludo porque en varias ocasiones quizás nos hemos visto y nos hemos encontrado. Y de manera particular, agradecer al Instituto Nacional de Pastoral por esta oportunidad que me da. He compartido algunas experiencias de trabajo, pero esta como que me parece que es la más directa. Las otras han sido yo coordinando, pero esta ha sido una de las actividades directas. Así que muchísimas gracias a la señora que siempre me ha tenido pendiente allá, a la señora que trabaja en la coordinación, Lourdes, y bueno, y demás que están ahí, que estamos en la lucha del trabajo por los procesos de ir creciendo y desarrollando, dando un mejor servicio. Yo voy a tener una conversación y espero que posteriormente pues pasemos al proceso de preguntas y respuestas, y tengo algo preparado para que tengan los participantes, pues tengan una base para hacer las preguntas. Ahí no que comienza. Ya. Sí, dale. Bien, la cultura es un conjunto de manifestaciones de la creatividad de los pueblos. La creatividad, a su vez, no solo consiste en hacer cosas, producir cosas, sino también en recrear. Así como la memoria histórica aplicada a los objetos materiales hace que lo que yo he pensado, he soñado y queda en mi memoria, lo aplique a objetos, y de esa manera también recreo la cultura. Pueden ser objetos, pueden ser símbolos y pueden ser también signos. Por ejemplo, y pongo un ejemplo de la tambora. Es un instrumento de percusión y es de origen africano. Sin embargo, es también dominicana, la tambora. Y ahí hablamos y pensemos en la recreación cultural. Porque se hace a imagen y semejanza de África, del origen que tiene, pero con madera dominicana, con piel de animales que se dan en Dominicana. Se tensa la soga cuando se tensa la tambora para hacerla, como está esa ahí, se hace con la soga del lugar y emite un sonido
cuando se toca, sonido y el toque con otro discurso. Ahí es que va cambiando la cosa también. Esto no le quita su origen, pero es el mismo instrumento recreado. Y el sonido tiene otro discurso, porque y ese otro discurso, de acuerdo con la inspiración y la destreza de un nuevo actuante, un dominicano. Entonces, ese es uno de los procesos de que la cultura se crea, la cultura se recrea también cuando pasan esos procesos. Conversión, como se trabaja de conversión, convertir la cultura, vamos a pasar ahora. Este concepto está referido a la transformación de una cosa en otra. Así lo vemos en la historia de la mezcla de los diferentes, de las diferentes etnias o pueblos, donde nacen prácticas y rituales mezclados por el resultado de dicha mezcla. Tales son los casos de las diferentes expresiones sincréticas de cultura en América y el Caribe, indígenas, españoles, europeos en sentido general y africanos. Por ejemplo, en lo relativo al aspecto religioso, a pesar de que durante la colonización española inicial, las personas de origen africano en condición de esclavos, los portugueses las vendían. Esta población, le vendían esta población a los españoles. Y esto lo enviaban a Castilla para ser transculturizado, convertido. Hablamos de conversión. Ese proceso de transculturización de los africanos con catequesis, había un catecismo especial para los esclavizados, bautizo, etc. Estos esclavizados, al llegar a la isla española, por ejemplo, mezclaron ángeles y santos con sus deidades, es decir, sincretismo, creando posteriormente un panteón o panteones para el caso del Caribe. Tales son los casos en República Dominicana, 21 división. En Cuba, la santería cubana, que también se llama 7 potencias. Y en Venezuela tenemos 3 potencias venezolanas, que tiene la mezcla de deidades y también humanos, objeto de la antropología de América. Estas expresiones de realización, fruto de la mezcla o del mestizaje biológico, va a ir unido a la familia y a la mezcla cultural o sincretismo en sentido general, porque también con la familia se mezcla la cultura. Y la recreación antiesclavista de aquellos que nunca fueron sometidos, pero que a través de ellos se creó la recreación. Los alzados que se escondían y en los escondites recreaban la cultura. Hay un sacerdote español que le tocó en las inmediaciones del siglo XVII llevar la estadística de cuánto de los esclavos alzados, escondidos, y él hablaba que decía, deforman el Padre Nuestro y deforman también el Ave María. Esa deformación no era más que el sincretismo que se estaba dando. Estaban rezando el Padre Nuestro y estaban rezando el Ave María desde sus escondites alzados. Eran las mismas prácticas religiosas, pero inventaban o recreaban o introducían nuevas palabras a los rezos. Eso lo encontramos nosotros en un investigador prolífero como Carlos Esteban Davis, que tiene que para ese siglo, entre 17 y 18, habían 18 recintos de escondite
de alzado, de esclavizados alzados, en toda la isla, que todavía no había división, en toda la isla. Todavía nosotros ahí vemos entonces también en ese marco que es la creatividad, la recreación y la reacción antiesclavista junto al mestizaje biológico, es decir, mestizaje biológico y sincretismo son los que van a dar esa posibilidad de la cultura, que no va a ser la cultura ni la española pura y simple, ni la africana pura y simple, ni la indígena pura y simple, sino que va a ser el fruto de la mezcla o sincretismo cultural y de la mezcla biológica de que se mezclan también las familias. La Iglesia Católica, desde la fe, la ciencia y la persona humana, se orienta a tomar en cuenta la acción formativa, participativa y de respeto a los valores, como puede observar se puede observar en los documentos de Vaticano II, Puebla y Santo Domingo, en el que se trabajan temas tales como evangelizar desde el conocimiento y el respeto a las culturas, y genera la formación del Consejo Pontificio en Vaticano II. El Papa San Juan Pablo II en 1982 crea el Consejo Pontificio de la Cultura con la tarea significativa que consiste en el mensaje del Evangelio y de las culturas. En estudio de las mismas promueve el diálogo de las diversas culturas con el propósito de que el ser humano se abra al Evangelio y enriquecer el diálogo entre la fe y la cultura como diálogo intercultural necesario y permanente. Evangelizar la cultura, es decir, las mentalidades, actitudes y aptitudes de la sociedad, los modos de vida que la UNESCO llama la manera de vivir juntos. El concepto de evangelizar va a referirse a la noción de cultura aplicada a la persona en particular y a las comunidades humanas, individual y colectivo. Un espacio vital en la cultura para el porvenir religioso de los humanos. Como ética global de esa manera de vivir juntos de que habla la UNESCO, le habla además del respeto a la diferencia como un instrumento de paz, concordia y armonía. Vaticano II expresa: la Iglesia se ha comprometido en un nuevo diálogo moderno y sus culturas, percibidas como un espacio vital para el porvenir religioso. El ser humano de fe fortalece su espíritu y asume su cultura, haciendo de la cultura, valga la redundancia, de la cultura cristiana, su estilo de vida. Muchas gracias. Ahora yo estoy aquí en la disposición para alguna pregunta que surja de esta reflexión ampliada para nosotros dilucidar la capacidad del ser humano de, asumiendo su cultura, poder él también, aparte de asumir su cultura, poder cambiar y tener un estilo de vida como un hombre o una mujer cristiana. Muchas gracias, doctora Celsa. Gracias por sus palabras tan claras. Vamos a utilizar la siguiente metodología.
bueno, intervenimos ya sea a manera de pregunta, a manera de comentario. Sí. Podemos hacer levantando la mano, la manita, aquí en reacciones debajo. Ustedes ponen la mano y yo puedo ver por el nombre que ustedes tienen, o por el chat ustedes pueden hacer un comentario que retomaremos más adelante. Sí. Bueno, pues. ¿Quién rompe el hielo? De la primera pregunta. Kirsi levantó la mano. ¿Quién? Kirsis. Kirsis. Ah, tengo que. Bueno, Kirsis. yo primeramente quiero darle las gracias a la doctora. A mí me enorgullece ser su amiga y contar con ella en esta noche y escucharla es un placer y un deleite. Doctora, ante este desafío que tenemos para nuestro próximo encuentro y para la planificación de nuestro próximo año a nivel pastoral, para nosotros poder hacer una conversión de la cultura, algo que se vino planteando en Santo Domingo, en esa cuarta conferencia, que fue la inculturización del evangelio. Sí, del evangelio. Que viene siendo casi lo mismo, en el sentido de que es evangelizar toda la religiosidad popular de nuestro pueblo, las tradiciones de nuestro pueblo. ¿Qué usted plantea como un abordaje para nosotros a nivel eclesial para poder lograr ese gran desafío? Conociendo la idiosincrasia de nuestro pueblo. También ante un año mariano, que sabemos y reconocemos que aquí el dominicano, aunque no sea católico, es altagraciano. Sí. Entonces, ver de qué manera nosotros podemos pues valernos de eso para poder hacer esa conexión y poder utilizar, no utilizar de una forma malsana, sino poder valernos de esa devoción y de ese amor que se le tiene a la Virgen, para poder crear cultura y conversión de cultura en nuestro pueblo, que es una necesidad. Porque vemos cuánto antivalores es lo que se profesa y vemos a cada día. Es mi pregunta, doctora. Gracias, sí. Buenas noches, Kirsi. Qué bueno verla. Hacía días que no nos veíamos, ni en línea siquiera nos veíamos. Muy interesante. Yo he tenido oportunidades de enriquecer las cosas que uno hace con lo de uno de los años marianos, un año mariano que tuve cuando vivía en La Romana. Muy interesante. De cómo la gente recibe a María, cómo comparte su vida, no importa lo que pase con María. Es una cosa muy hermosa. La verdad es que es un reto. Es un reto lo que nos acontece ahora. Y no es que seamos cobardes, sino es que somos conscientes. Cuando hablaba de los antivalores, es algo que no tiene parangón de cómo se está viviendo y cómo nosotros en este siglo y en estos tiempos nos ha tocado ser cada vez más fuertes, porque tenemos que ser fuertes a fin de poder enfrentar los embates que hay de antivalores. Sin embargo, nos acompaña la fe, que es lo básico, es el que da la fuerza. La fuerza la da la fe, y luego nuestras prácticas para poder nosotros compartir con la población
que también tienen fe, con aquellos que están en el camino y que de una manera u otra son nuestra responsabilidad para orientar y darle un testimonio positivo que demuestre que nosotros somos cristianos. Yo por eso siempre hago énfasis en uno, por ejemplo, hacer énfasis en el estilo de la vida cristiana, porque muchas veces uno hay en algunos círculos en que tú no puedes dejarlo, tú no te puedes retirar, te tienes que quedar ahí. Pero bueno, donde esté, tú tienes que dar el ejemplo, dar el testimonio de que usted es un hombre cristiano, usted es una mujer cristiana, de que esos son sus valores. Entonces, es un estilo de vida que tenemos nosotros que buscar en las personas, a ver cómo cambian su estilo de vida en base al estilo de vida cristiano. Que no sea una cuestión de pose, que no sea una cuestión de que ahora lo soy, que no sea que no lo voy a hacer mañana. No, yo soy. Ese es mi estilo de vida de una persona cristiana. Ese es el estilo que yo debo cambiar para vivir. Así, donde quiera que yo esté, yo soy un hombre o una mujer cristiana. Está ahí. Gracias. Bueno, hay una mano levantada de Magdalena. Antes, yo quería decir que hay dos comentarios en el chat, una manera de pregunta y de comentario. Dice, ¿cómo evangelizamos la cultura? ¿Cómo podemos aplicar el respeto en la convivencia social, en el uso de los medios de comunicación, donde es reflejado la forma de pensamiento de una juventud actual de esta era globalizada? Paso la palabra a Magdalena. Pedimos que seamos breves en los comentarios para que podamos participar el mayor número de personas. Quería una pregunta así directa cuando hablaba de esta población afro, porque el sujeto como tal indígena no lo tenemos en República Dominicana, pero sí tenemos presente todo ese mundo afro. ¿Cuáles de esos aspectos culturales la Iglesia no ha acogido, sino que al contrario ha sofocado? ¿Y cuáles de esos aspectos la Iglesia ha recreado? ¿Y cuál es el reto que tiene la Iglesia ante todos esos elementos que están sofocados, reprimidos, no acogidos, no aceptados? No solo del mundo africano, también el país se está llenando de venezolanos, y usted mismo hablaba de esa cultura también de los venezolanos, de los haitianos que van llegando, que pertenecen a ese grupo de afro. Me gustaría escucharla en ese sentido, los aspectos que la Iglesia no ha tenido en cuenta, que ha reprimido, cuáles de ellos ha recreado y cuál reto tiene la Iglesia en ese sentido. Bueno, la Iglesia tiene un reto enorme en la vida de todos los humanos, no solamente los que sean de origen afro y los elementos que son de origen afro y que se encuentran en la sociedad de América, porque nosotros hemos puesto 3 ejemplos, pero esto se ve en Brasil, en México con los indígenas, en Perú con los africanos y con los indígenas. Estas mezclas de creencias, porque fue en el proceso de evangelización que se va a dar durante la colonización. Y entonces no todo permea, porque las culturas resisten. Y entonces resistió muchas cosas del imperio. Ahora, ¿qué cosas ha cogido la Iglesia? Pues casi todas las ha cogido la Iglesia Católica. Si nosotros no podemos saber, por ejemplo, en cuanto a instrumentos musicales, todos han sido acogidos. Yo no sé en la realidad suya, pero en la realidad, por ejemplo, aquí los tambores, que es un instrumento fundamental de África, se llama azotó en África, que esa es la esencia de Dios. Para ello, aquí se toca tambor a nivel nacional, aceptado en las fiestas patronales,
aceptada en las fiestas que no son patronales, sino, pero que comparten con las fiestas patronales también. O sea que yo creo que la iglesia, todo lo que no lleva un estado de escándalo, de violación a los principios cristianos, los ha aprobado en el marco de lo que es lo africano. Y así mismo pasa en tantas cosas de origen africano que hay acá. Pero si nosotros nos vamos a México, también en México, por ejemplo, hay muchísimas muestras de ese proceso de sincretismo que hoy la iglesia lo ve y que yo tuve la oportunidad de verlo en la puerta de la iglesia, participando, llevando esos animalitos, por ejemplo, vendiendo hostias. El día de Corpus Christo, ellos llevan hostias en burritos para vender en la puerta de la iglesia y la gente le compra y la iglesia no los retira. O sea que yo pienso que la iglesia ha sido bastante indulgente y consciente de eso, pero también eso permite que no haya un rechazo del pueblo a la práctica del evangelio. No sé, Telma Díaz. Telma. Telma, el micrófono. Tiene el micrófono bloqueado. No sé si usted quisiera decir alguna palabrita sobre los dos comentarios que hay en el chat. ¿Cómo evangelizamos la cultura? ¿Cómo podemos aplicar el respeto en la convivencia social, en el uso de los medios de comunicación, donde es reflejado la forma de pensamiento de una juventud actual de esta era globalizada? Bien, como hablábamos al principio con la intervención de Kirsi, nosotros vemos que real y efectivamente lo que hay es un irrespeto a los valores recíprocos a veces. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Por ejemplo, nosotros vemos que la limpieza, que es el término que utilizan, por ejemplo, en las inspiraciones y en la producción artística de canciones, por ejemplo, ¿cuántas hay que dicen no son limpias? Ya la producción de la música tal no es limpia. Bueno, fulano no canta música que no sean limpias, la sucia la deja. Entonces, o sea, que la gente como que no hace los esfuerzos cuando sabe que lo que está haciendo, pues es una cuestión que está fastidiando no solamente a una sociedad que no está tratando, sino que puede estar fastidiando familiares, amigos y a la sociedad en sentido general. O sea, lo hace a conciencia, pero es lo que se oye, los que son como él, los que quieren oírlo, etcétera. Nosotros entonces, cuando hablamos de los valores cristianos y de un estilo de vida que uno tiene que conservar, uno hasta dónde puede compartir con la persona y hasta dónde debe no compartir con sus expresiones y su lirismo. Yo digo, el lirismo, por ejemplo, y la inspiración se perdió. Y entonces ahí vienen una serie de composiciones que dice que no son limpias, que están sucias. Pero la persona la canta y sabe que están sucias, que son sucias y siempre la canta. Nosotros entonces dice, ¿cómo uno poder a través de los medios, a través de las diversas actividades de carácter social con los jóvenes, es producirle lo contrario? Es que ellos no encontraran quien le publicara
o le pusiera música a las letras sucias, porque por eso usted ve que hay un tiempo en que hay unas baladas, estamos hablando de la música, hay unas baladas que tienen unas letras y hay otras baladas que han desplazado a la otra letra. Nosotros tenemos el ejemplo de la bachata, por ejemplo, que es una música popular y de antaño, ¿verdad? En un tiempo se llamó de otra manera. Por ejemplo, hay un tiempo en que la bachata deja de ser el tema, que no es un tema solo de Dominicana. Ese tema lo trabajaban en México, en el folclore de México, en los corridos mexicanos. Ese tema también está en la cumbia. Ese tema también estaba en Panamá. Ese tema estaba en la música folclórica de muchos pueblos. Y estaba en destruir la figura y la sensible, tanto en lo que era la figura y la relación de pareja, fundamentalmente. Pues tuvo que aparecer otros que cambiaran la inspiración y para que cambiara la temática. Y hoy día en la República Dominicana, la bachata es reconocida como parte del patrimonio de la cultura inmaterial de la humanidad. Cambió eso y yo pienso que ha sido una acogida que le ha dado la sociedad a la expresión musical, que tendrá que cambiar en los otros pueblos también, a tener los cambios en lo que es la lírica y la composición artística. Yo leo otros comentarios que hay en el chat. Dice, ¿qué cosas podemos hacer para ayudar a realizar esos cambios de cultura a aquellos que están grabando canciones, a aquellos que están para protegernos? ¿Llegó el rigorismo a plasmarse como religión en nuestra cultura dominicana? No creo que llegó. No creo que llegó el rigorismo, ¿no? Es una expresión que podemos decirla, pero no llegó el rigorismo. Sin embargo, existió. Ese proceso se vivió en la República Dominicana desde el punto de vista político-cultural, que ocupó un espacio de tiempo. Ahora bien, cuando habla de cómo ayudar a eso, yo pienso que quienes ayudan son los que dan financiamiento a los procesos. Y esos son las personas que deben ayudar a esas personas, valga la redundancia, para cambiar ese estilo de composición que no hiera y maltrate a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los ancianos, a todos los maltrata, porque todo el mundo sale herido, no solo del oído, sino del corazón, cuando oye esas composiciones. Entonces, los que dan financiamiento a esos grupos son los que deben pedirle a ellos que no paren su inspiración, pero que usen palabras limpias, como dicen ellos en el argot popular, que usen palabras limpias a la hora de cantar sus canciones. No sé si hay más preguntas. Yo preguntaría, doctora Celsa, nosotros estamos asistiendo a una serie de cambios culturales, que tocan de una u otra forma nuestra identidad como dominicanos y dominicanas. ¿De qué manera nosotros, porque no podemos oponernos a los cambios que son reales en una sociedad, pero cuáles serían los mecanismos, sobre todo a nivel de la juventud, para fortalecer un poco nuestra identidad? ¿Cómo se da esa relación cultura e identidad? Yo pienso siempre en la valoración que se le dan a los hechos y acciones de las personas y de los jóvenes. En una pregunta como esa, en una ocasión, en un taller sobre ciencias sociales, me hablaba una maestra, pero ¿cómo le quito a los muchachos que bailen el dembow
y que no bailen carabiné y mangulina, que bailen eso y el merengue tradicional. Yo le dije, ¿de qué usted está haciendo el concurso? Pregúntese, ¿de qué hace concurso? Si las líneas de valoración que usted utiliza es quién baila mejor el dembow, pues los muchachos van a bailar dembow. Pero si usted hace un concurso de danzas dominicanas y usted pone dentro de la danza dominicana mangulina, carabiné, palo, atabales, merengue, ¿qué van a ir al concurso? Van a estar bailando. Los jóvenes van a estar practicando la música que es riquísima, que identifica al pueblo dominicano. Nosotros también entendiendo que la cultura es dinámica, que no es estática y que también van en ese proceso dinámico, van apareciendo elementos nuevos. Por eso se habla al conjunto de cultura como creatividad de los pueblos. Surgen siempre cosas nuevas y ahí están los valores para ir como sirviendo todo lo que va pasando cuando hay un exceso y entra en el proceso de negatividad, o como en el caso de que a veces prefieren elementos culturales no nuestros, no nacionales, por externo. Pero ahí está la didáctica y la orientación de la sociedad de esos perfiles que van a valorar esas expresiones culturales, que no es un engaño, es una estrategia, es didáctica, es usar la pedagogía. Muchas gracias. No sé si hay alguien más por ahí que yo no vea. Nos estamos acercando ya a la hora, pero quedan algunos minuticos. Por si alguien Podemos quiere. aprovechar. Sí. Padre Francisco. Quizá pueda ser repetitivo lo que voy a preguntar, porque ha salido mucho, doctora. Eso, ¿cuáles serían los elementos? ¿Cómo evangelizar la cultura? Imagínese usted, el viernes estarán los obispos, ahí en un encuentro estarán los vicarios del pastoral, los secretarios de comisiones. Si usted nos puede decir como 5 elementos claves que la iglesia debe tener en cuenta en su evangelización hoy frente a este cambio cultural, sabiendo que la cultura, como usted dijo, es dinámica. Dinámica, sí. Es progresiva. Me gusta mucho la definición que usted da de cultura, donde habla de la creatividad. O sea, hay algo de bueno en la cultura, conjunto de manifestaciones de la creatividad de los pueblos. Sí. O sea, no podemos partir de un elemento negativo, No. sino de un elemento propositivo. Y ahí es que, ¿cómo yo puedo ahí entrar? Si usted nos pudiera decir decir, bueno, yo a ustedes como iglesia católica en la República Dominicana, creo que en un proceso, en una programación pastoral, estos elementos no pueden faltar hoy. Sí. Por ejemplo, yo pienso que una de las cuestiones que no pueden faltar con relación a María es que se busque la forma de un programa de musicalización
de las expresiones marianas, pero no de musicalización de hoy día, la musicalización que sea moderna. Yo pienso que ese podría ser un proyecto en el cual podrían incorporar a los jóvenes a musicalizar, poner música a varias expresiones que tienen que ver con el trabajo de María desde los años mozos en que el ángel le habló hasta la cruz. Ver dónde pueden buscar para musicalizar esas expresiones de ella. El evangelio también muchas veces en inculturar el evangelio puede ser esa también la forma del evangelio, pero una forma de eso también es poder hacer un festival, donde se recoja el vinculado, puede ser con las fiestas patronales, ese festival, donde se den, no solamente se hagan eventos que tengan que ver con clubes de conferencia y esto, sino también que se puedan trabajar concursos, por ejemplo, de cuento referido a algunos de los detalles que tienen que ver con el proceso de evangelización y la magia que tuvo Jesucristo a la hora del evangelio de usar unos ejemplos tan valorativos y tan a veces didácticos como las metáforas, esos ejemplos vivos, y que sobre esta base se haga un concurso y que ese concurso lo lleve la institución. No un concurso que esté fuera de la institución, no que lo lleve la institución, ya sea a través del instituto o a través, ya sea parroquial, porque puede ser parroquial también, ¿por qué no? O puede ser también de la arquidiócesis o la diócesis. Puede ser el concurso. Yo pienso que los concursos llaman la atención e impactan a los jóvenes y también impactan a las personas maduras, porque nosotros utilizamos un tipo de cosas para también nosotros buscar que nos escriban, que los escritores se integren, los escritores, a trabajar también sobre la base de lo que tiene que ver un año mariano, que sea una investigación de lo que ha sido otros años marianos y compararlo a ver qué ventajas pueden sacarle hoy día a una producción cultural ligada al evento que hemos dicho de composición musical para la vida, ciertos momentos de la vida de María. Yo pienso que también, aparte de los concursos, puede ser los festivales también, que esos festivales pueden estar acompañados de algunos eventos, pero el festival donde la población se vea convocada y compelida a asistir y estar presente en los eventos que tienen que ver tanto con procesos de evangelización como los procesos que tienen que ver con María. Gracias. El señor Luis Humberto Vargas tiene la mano levantada. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Quiero hacer una pregunta un poco antes a la excelente ponencia que acaba de dar la doctora. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es su opinión sobre el rol que debe de cumplir el Estado? Estoy hablando concretamente del Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y toda una serie de agencias en ese proceso de reconstrucción cultural o de identidad cultural de los dominicanos. Y en ese sentido, ¿qué propone usted para que pudiéramos integrar los dominicos haitianos en ese proceso de identidad cultural y así como ver qué se puede hacer para que
las voces que, por ejemplo, críticas en torno a toda esta campaña cultural de desvalorización pueda ser contenida a través de una junta, mesa, porque la cultura siempre se deja a un lado y sabemos la importancia que tiene. Muchas gracias. Muy bien. Es una pregunta amplia, ¿sí? Amplia, pero buena. Y además posible. Porque ¿quién es más que el Ministerio de Educación y de Cultura? ¿Quién es más que ellos desean conseguir apoyo, verdad? De personajes, personalidades que estén en la disposición de colaborar. Tienen que sentirse felices en eso. Entonces yo pienso que eso es posible, que ya sea que la diócesis se acerque al Ministerio de Educación con una programación propia para que el Ministerio de Educación no solo le incorpore presupuesto, sino que también con los líderes que tiene para el trabajo de educación pueda contribuir a enriquecerlo y yo diría que a socializarlo aún más el trabajo en educación, tanto si lo van a hacer a nivel de trabajos populares ligados a tradiciones y a efemérides, como si son trabajos dedicados a la escuela como tal, pero que guarden esa relación con el fortalecimiento de la identidad cultural. Yo no diría solo, porque si los dominicos haitianos están en la escuela, pues ellos tienen que colaborar y compartir con las actividades que se hacen, ya sean en las escuelas las actividades o también cuando es cultural, no, casa de cultura pueden ser, pero también en cultura se presta mucho para fortalecer lo que son los festivales. En cultura pueden apoyar, porque no solamente tienen el liderazgo y tienen la posibilidad, sino también tienen el presupuesto para ayudar en estas cosas. ¿Por qué le digo? Porque a veces los mejores grupos de los pueblos, entonces no tienen para financiar una guagua que le dé el servicio a tal sitio. O saben hacer bien las cosas, pero le hace falta un instrumento que puede ser un instrumento de poco valor material, aunque sí espiritual para lo que es su sueño, que es participar en un festival. Entonces yo pienso que esos dos ministerios estarían felices de que haya un conjunto de personalidades e instituciones como el instituto que colabore con ellos en este trabajo, no solo de riqueza, sino de cambio para que la gente se entretenga, para que la gente tenga otro tipo de sosiego y que emocionalmente pueda bregar con lo que todo el mundo sabe que tenemos, que es la pandemia. Entonces emocionalmente hay que tener controles sobre las emociones y esto puede ayudarlo a que la gente se desarrolle, no que se entretenga, porque entretención no es que la gente desarrolle otros elementos de la vida y puede ser los elementos que tienen que ver con educación y los que tienen que ver con la cultura. Gracias. Yo vi una mano levantada, Francisco Jiménez, que no era el padre Francisco Jiménez, es una pareja, no sé, sí, ahí están. Francisco, si usted quiere. Usted tiene la mano levantada, pero tiene el micrófono apagado. Sí, buenas noches. Sí. Buenas noches. Escucha, ¿no? Sí, sí. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escuchamos. Bueno, primero agradecer las informaciones que nos hacen llegar a través de esta conversación muy amena. Y hay una cita que quiero hacer. Siempre he visto que en las patronales
La Iglesia Católica, bueno, pues hace una celebración de 9 días, ¿verdad? Pero Sí. que al unísono, la gente del pueblo también celebra con la iglesia, pero fuera de la iglesia, esos santos. Y siempre veo, por ejemplo, la Virgen de la Altagracia, 21 de enero, y esos santos. Entonces, en el pueblo hay otras deidades que la gente también celebran palos, celebran fiestas a su modo. Son dos situaciones diferentes, ¿verdad? Y ya conocemos el origen de esas celebraciones en las inculturaciones que nos hablaba la doctora. Ahora, yo me pregunto y le pregunto, ¿cómo en estos tiempos de apertura, donde la iglesia, ¿verdad?, llama a abrirse más, cómo nosotros pudiéramos lidiar con esto? Porque en esencia no estamos celebrando lo mismo. Ellos celebran deidades africanas, nosotros pues celebramos la fiesta de nuestras vírgenes, de nuestros santos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos lidiar con esto y cómo nosotros pudiéramos inculturizar más esa población que celebra esas fiestas, pero no con la misma devoción, pero con santos diferentes, pudiéramos decir. Nosotros, la Virgen de la Altagracia, y en el pueblo tienen otro nombre, Sí. que la doctora conoce más que yo. Yo no soy muy ducho en eso, pero sí veo con preocupación esa parte. Le escucho, doctora, y muchas gracias. Le escucho. Bueno, por ejemplo, tenemos un caso específico, Baní. En Baní se celebra la zarandunga. Entonces, esa zarandunga se celebra con tambores y con salves. Y la salve es producto del sincretismo, porque la salve de Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, etcétera, con una serie de ritmos y que se cantan. Yo pienso en no negar nunca la invitación, es una forma de atraer. Nunca negarle la invitación a que asistan a las cuestiones que tienen que ver con nuestras expresiones de religiosidad cristiana, del católico. Hay otro elemento, por ejemplo, tenemos a Nuestra Señora de Regla, que según es una advocación de la Virgen María. Pero en el sincretismo la tienen como Yemayá. Y Yemayá, según ellos, es la diosa del mar. Y ellos le tienen sus propias rituales a Nuestra Señora pero le llaman que Nuestra Señora de Regla. Entonces nosotros lo que tenemos es, como les decía, no negar la invitación a lo que nosotros hacemos nunca. Siempre invitarlos, aunque ellos estén con el proceso de sincretismo, porque real y efectivamente es una práctica de la costumbre de antaño. Por ejemplo, eso de la zarandunga, yo pienso que desde que vinieron los isleños tú sabes que nosotros en Baní y de manera especial en el Cibao, hay aparte en el siglo XVII, aparte de los africanos del continente de África, vinieron de las Islas Canarias. Son devociones de los canarios también que tenemos nosotros ahí. Entonces no son devociones de 1 año ni de 2 años, sino de tradiciones que año tras año han tenido los banilejos con relación a la zarandunga, a Yemayá, etcétera. Eso para el caso dominicano, que muchos de esos elementos no son de la cultura bantú de África, sino que son de la cultura yoruba, que están en Cuba y han sido trasladados hacia otros lugares de América. Yo quiero que ustedes sepan que en Estados Unidos se celebran las cosas que se celebran en Cuba como si tuvieran los cubanos. Y en Puerto Rico también. No tanto aquí en la República Dominicana, pero allá sí, como si estuvieran en Cuba, celebran. Claro, es por la fuga
de personas durante varios años, entonces ya han hecho todo una especie de situación que se han situado allí. Entonces yo pienso que la forma es invitarlos, no negarle nunca la invitación y además ser estratega, decirle que a qué hora comienza la invitación y decirle a qué hora comienza el ritual que nosotros tenemos, porque son advocaciones casi todas de las hembras, de las santas, son deidades que, por ejemplo, en el caso africano, es que el africano, como el indígena, donde se da el sincretismo con indígenas, recordemos que durante la colonia, todos los imperios, no España, todos los imperios, ¿cómo se hacía todo? Como decía el imperio. Fíjense ustedes que se habla español, inclusive nosotros, fíjense cómo somos nosotros, lo de el Caribe afrohispano. No tenemos un idioma criollo, porque España se cuidó mucho de eso, del idioma criollo y del catolicismo. Entonces, es una gente que viene con su memoria histórica, con otras deidades, y le obligan, tú tienes que, ¿qué hace él? Te hace el cuento, ¿no? Y entonces va a trabajar o va a venerar la advocación de la Virgen María, pero con una de sus deidades. Y por ejemplo, Yemayá es una deidad de la cultura yoruba, de la gente de más arriba después de Angola, viene Camerún, de todo de arriba, llegando a Benín. Por ahí ya es que están los yoruba. Y entonces ellos asumen a Nuestra Señora de Regla con esa entidad de ellos, con esa deidad de ellos. Entonces nosotros, como le digo, nosotros dijimos, hay gente que dice que aquí, ¿cuándo vino la devoción de San Carlos Borromeo? Con los isleños de Canarias. Porque en un momento dado los españoles no tienen la gran cantidad de españoles que venga y traen canarios. Como muchas cosas que nosotros tenemos de costumbre y de los canarios, que decimos, no, de España. Bueno, porque ellos pertenecían a España, pero era de los Canarios, de las Islas Canarias. Ellos son los primeros que traen la caña, que traen el plátano, que es asiático, pero ellos son los que traen el plátano y así sucesivamente. Muchas costumbres de allá, porque acuérdense que Canarias está más próximo a África que a España, están las Canarias. Entonces, las islas de los Canarios, nosotros tenemos mucho en términos culturales y eso va a producir que uno vea que se hacen dos fiestas a veces, inclusive 2 fiestas al mismo tiempo a las expresiones de las advocaciones de la Virgen María y la entidad que ellos consideran que es una deidad africana. Gracias. Kirsi, Gracias, usted tiene la mano levantada, Kirsi. No sé si pues como estrategia, doctora, estamos pensando ahora para todo lo que tiene que ver con la festividad de la Altagracia, hacer unas reuniones con los gestores culturales que hay en los municipios, porque sabemos que la realidad de cada lugar y las actividades y las costumbres varían de regiones. Sí, entonces, sí. Trabajar con esos gestores culturales para nosotros también poder, a través de ellos, pues, poder inculturar y valernos de estrategias que ellos conocen muy bien para ver cómo podemos impactar los lugares en específico. Ahora para Navidad estamos pensando hacer concursos, esos concursos que usted hablaba, representando no la Navidad con Santa Claus y toda esa cosa que se han venido pues penetrando a nuestro país, sino representándola como es la Navidad de Jesús, es decir, esa Sagrada Familia, para que entonces se represente el pesebre y hacer concursos en los barrios que son muy dados a decorar sus calles y esa creatividad pues se ponga de manifiesto, pero de forma que podemos impactar y llevar también esa parte evangélica de la Navidad a los barrios, pero involucrándolos a ellos en el proceso y dándole también esa catequesis
de que la Navidad es Jesús y por qué la estamos celebrando. No como ahora se está utilizando que felices Pascuas, pero felices Pascuas ¿de qué? Felices Pascuas del nacimiento de Jesús. Entonces, son como estrategias que estamos viendo. Nos vamos a acercar a usted para que nos colabore. Porque de usted nos valemos mucho, pero sí, creemos mucho que a través de concursos, festivales, y involucrando al pueblo con sus manifestaciones, podemos lograr esa evangelización y esa conversión. Me parece fabuloso de los líderes de la comunitarios que son gestores culturales. Esas son una máquina que contribuyen a enriquecer los trabajos y además ellos son los portadores. Hay que ver cuánta gente nosotros, por ejemplo, en la Católica Santo Domingo, en unos cursos que teníamos de posgrado en Historia y Geografía del Caribe, cuántos muchachos trajimos de todos los barrios a hacer el curso del posgrado. Y además, estando una servidora en cultura, como también hacíamos actividades allí que lo involucraban a ellos y era sacar a los jóvenes de ese mundo para traerlo al mundo nuestro, ¿no? Que es finalmente lo que uno quiere. Muchas gracias, agradecemos esa intervención suya, doctora, y la participación de cada una de nosotros y nosotras. Yo aprovecho para un pequeño comercial en la línea que decía Kirsis. Sí. Estoy en una fundación que ayuda a las monjas carmelitas de clausura y nosotros tenemos contacto con artesanos en todo el país. Y la idea es como traducir un poco la Navidad al estilo dominicano. Entonces, hacen pesebres, hacen nacimiento de todas las formas posibles, todos estos artesanos, como dominicanizar un poco el pesebre. Entonces, cuando quieras tú puedes venir aquí a la calle Santiago y vas a ver muchas imágenes de pesebres dominicanos. Vamos a promover eso, Pedro. Sí. Bueno, pues ya tú sabes. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, doctora Albert. Nos ha motivado mucho, nos ha estimulado. Vamos a seguir adelante. Tenemos esta enorme responsabilidad de impulsar un poco y unir un poco la dimensión religiosa a la dimensión cultural. Paso entonces la palabra al padre Francisco Jiménez para que... Bueno, nada, unirme a esa acción de gracias, doctora, por todas todos estos elementos que nos ha dado de reflexión. Hemos tenido 3 banquetes con el tema cultura y ahora nos queda un banquete. Seguir profundizando este tema y así un estilo de vida. Sí. Ese estilo de vida que es el cristianismo, cómo podemos vivirlo en medio de la realidad en que nos encontramos y cómo podemos ser reflejo. De manera que este tema seguirá por todo el año, a partir ya en el nuevo año de pastoral, y queremos que usted nos siga orientando. Así que agradezco a los obispos que han estado con nosotros, a las religiosas, a los sacerdotes, a los diáconos, laicos, laicas. Realmente es algo enriquecedor este encuentro todos los meses. Así que el Señor nos bendiga, que la Virgen de la Altagracia nos asista y que realmente nosotros podamos crear esa cultura de paz, de amor y de solidaridad entre todos. Y que el buen Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias a todos. Buenas noches y nos vemos el mes que viene. El mes que viene y el viernes
a los que van para el encuentro. Gracias. Así es. Muchas gracias, hermano Pedro, por la invitación.